Conversamos ahora con el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi. Subsecretario, muy buenas noches. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás tú? Muy bien. Subsecretario, ¿cuáles son los elementos que toma en consideración el gobierno para decidir, en este caso en particular, después de la evaluación, presentar una querella invocando la ley antiterrorista? Bueno, lo que hemos dicho otras veces. Primero, que aquí efectivamente hay un artefacto explosivo. Segundo, que está puesto en un local policial, donde de hecho afectó a uno de los policías. Tercero, que puede afectar a mucha otra gente por el horario en que fue colocado este artefacto, porque usted comprende que en la noche de Pascua la probabilidad de que haya niños jugando o personas transitando de un lugar a otro a esa hora es muy alta y por lo tanto se configuran todos los aspectos que nosotros consideramos para presentar este tipo de querellas. ¿Qué interpretación se le da precisamente, subsecretario, al momento tan especial en que se produce este atentado, ni más ni menos que en Nochebuena? Perdón, no te entendí, disculpa. Sí, le pregunto qué interpretación se puede dar al hecho de que este atentado se produzca precisamente en Nochebuena, en un momento tan especial. Bueno, es lo que hacen habitualmente este tipo de gente irresponsable, que trata de imponerle ideas a la sociedad a través de este tipo de mecanismos. Esto es lo más parecido a un acto donde se intenta producir miedo en la población. Ese es el objetivo. Subsecretario, los dos hechos simultáneos ocurridos en Temuco, prácticamente simultáneos, ¿los indicios apuntan a que sería la misma persona o el mismo grupo de personas por las características de los artefactos? Bueno, en general, como hemos dicho otras veces, resulta prudente en este tipo de situaciones esperar que la investigación que lleva el fiscal avance, más allá de las hipótesis que uno pueda construir al respecto. Pero lo mejor es que la investigación avance. Yo voy a ir a la región los primeros días de la próxima semana para poder tener una versión detallada de cómo va la investigación y los posibles culpables que puedan existir. Y en ese sentido, subsecretario, ¿se puede asegurar que estos atentados no tienen ninguna relación con el conflicto mapuche? Hasta ahora los antecedentes, como bien ha dicho el intendente, indican eso. Ahora nosotros en general estimamos que es mejor esperar un poco para saber efectivamente cuál es la hipótesis que finalmente el fiscal asegura. Y hasta ahora efectivamente la opinión del intendente es correcta. Y hasta ahora esos antecedentes que dicen que no habría vinculación con el conflicto mapuche, aunque obviamente esto lo decide finalmente la investigación, dicen que sí podría haber vinculación con los atentados, por ejemplo, producidos en Santiago. Eso es solo por la vía del tipo de artefacto, a pesar de que hay que tener en cuenta que este tipo de artefactos, que son bastante simples, no solo están en las páginas de internet, sino que en los propios canales de televisión se han mostrado cómo son y cuál es la manera de hacerlo. Así que también eso hay que mirarlo todavía como una hipótesis. Usted decía, subsecretario, que aquí hay una intención también de generar miedo. ¿Apunta también esa hipótesis a un grupo específico que esté intentando generar esta situación de temor, por ejemplo, a grupos anarquistas? Efectivamente, las diversas páginas que uno puede revisar de los grupos anarquistas en Chile, ellos han anunciado este tipo de acciones en la región. Incluso hay un anuncio que van a hacer quemas masivas de bosques y cosas por el estilo entre el 25 de diciembre y el 25 de marzo. Efectivamente, uno puede hacer una cierta relación con ese tipo de grupos, pero yo insisto que lo prudente es esperar que se desarrolle un poco más esta investigación, que ni siquiera lleva ya 24 horas, para poder sacar conclusiones un poquito más específicas. Subsecretario, ¿se van a evaluar también las medidas de seguridad en los cuarteles de Carabineros? Porque no deja de llamar la atención que en un lugar que uno esperaría que fuera uno de los lugares más resguardados, como es un cuartel de Carabineros, se puede realizar un atentado de esta naturaleza y quien lo realiza puede escapar del lugar. Efectivamente se van a reforzar toda la seguridad de todos los lugares de las policías, tanto de la PDI como de Carabineros en todo el país, para evitar que este tipo de hechos se produzca, y adicionalmente se hará lo mismo en las cárceles. ¿En las cárceles también? ¿Por qué específicamente hay, subsecretario? Porque han habido otros hechos, han habido intentos de instalar este tipo de artefactos en lugares carcelarios, y por lo tanto lo que nosotros hemos hecho es tomar una medida general no solo para las policías, sino que también para Gendarmería. ¿El objetivo de esos atentados en cárceles, subsecretario, sería sencillamente generar un hecho propagandístico o, por ejemplo, propiciar las condiciones para la fuga de algunos reos? Es muy difícil que con artefactos tan simples como estos se pueda producir
un hecho que permita la fuga de reos. Habitualmente es más una acción de propaganda que otra cosa. Usted decía, subsecretario, que existe esta amenaza de atentados, fundamentalmente atentados incendiarios, entre el 25 de diciembre y el 25 de marzo. ¿Se van a tomar también medidas específicas por ese escenario? Bueno, nosotros tenemos un plan de contingencia para incendios en el país, no solo por el tema de la Araucanía, sino que porque en esta época se producen muchos incendios en Chile, como ustedes se han dado cuenta los últimos días en el caso de Valparaíso, y tomamos medidas especiales para el caso de Arauco y de la Araucanía. ¿Realizar incendios forestales de gran magnitud podría ser una forma de atentado? Eso tendríamos que verlo específicamente, porque, como te dije antes, nosotros en general consideramos si en el atentado hay un artefacto explosivo y el tipo de gente que puede dañar. En zonas en que solo hay árboles es más difícil poder constituir una prueba invocando la ley antiterrorista. Subsecretario, hoy el diputado Gustavo Asbun hizo una serie de declaraciones, entre otras, dijo que quienes participan en estos ataques tienen y han tenido vínculos con políticos de la nueva mayoría. ¿Qué le parecen esas declaraciones? Me parecen absolutamente irresponsables. Si uno estima que hay gente vinculada a actos estamos hablando de parlamentarios en este caso, estima que hay personas en el Parlamento o en el mundo político que está vinculado a actos terroristas, debería ser lo suficientemente responsable para ir a un tribunal y denunciarlo. Esto que usted me menciona hace que el Parlamento tenga la visión ciudadana que hoy día tiene, que es la peor del país. No se puede ser irresponsable en política. Si uno quiere hacer una acusación de este tipo, lo que corresponde es que uno haga la denuncia, vaya a un tribunal y diga, estas son las personas vinculadas a actos terroristas. Francamente, que un parlamentario se permita decir una cosa como esta es un poquito excesivo e irresponsable. También él decía, todos sabemos quiénes son, y decía que por protocolos en la Comisión de Inteligencia no podía dar a conocer información. ¿Hay información sobre quiénes son los autores de los atentados que tengan los diputados de la Comisión de Inteligencia, pero que no se conozca públicamente? No, eso no es efectivo. Y si él los tiene, como repito, él lo que tiene que hacer es ir a un tribunal y decir, estos parlamentarios están vinculados a estos actos terroristas. Eso es lo responsable. Pero ¿no es cierto que se le haya entregado a los diputados de la Comisión de Inteligencia información sobre quiénes están realizando los atentados? Por el lado del Ministerio del Interior, no. ¿Y de la ANI, por ejemplo? No, yo no puedo informar sobre eso porque esas sesiones son secretas. Pero bien pudiera ser que la ANI hubiera informado algo que, como usted dice, es secreto y no podemos conocer. Como te digo, no tengo información sobre eso, porque al ser secreto no estoy informado. Subsecretario, sabemos que en el caso principal, en el caso del bombazo en el subcentro de Las Condes, hay unas personas detenidas, hay una formalización. ¿Ha seguido la Subsecretaría del Interior ese caso y qué información hay acerca de cómo avanza esa investigación por parte de la Fiscalía? Yo lo que te puedo decir es que de las 8 invocaciones a la ley antiterrorista que nosotros hemos hecho, donde hay 6 imputados y hay 5 detenidos hasta ahora. ¿Ya? El número de 8 invocaciones incluye lo que pasó el día de la Pascua en Temuco. Entonces, hasta ahora la Fiscalía y las policías han sido bastante efectivas en hacer su trabajo. Nosotros esperamos que se siga cumpliendo de la misma manera en el futuro. Ahora, esos 6 imputados son por un número menor de casos, no hay imputados en los 8 casos. No, pues en los 6 anteriores. Solo doy el dato general de que hemos invocado 8 veces la ley antiterrorista durante estos 10 meses o 9 meses. De esos 8 tenemos 6 imputados y de esos 6 imputados hay 5 detenidos. Okay. ¿Y cuál es el rol que le cabe al gobierno, si es que le cabe alguno, una vez que están presentadas las querellas, una vez que están hechas las imputaciones por parte de la Fiscalía? ¿Hay algún rol del gobierno en el seguimiento de la investigación de los casos por los fiscales? Por cierto, de hecho nosotros participamos en el juicio. Al ser nosotros parte de las querellas, participamos en el juicio y por lo tanto actuamos para poder efectivamente ayudar a la Fiscalía a probar sus dichos. ¿Y están conformes con la labor que están haciendo los fiscales en estas causas? Hasta ahora estamos conformes porque, por ejemplo, en el caso de los camiones de valores, donde se ha invocado 13 veces la ley de robo con violencia, tenemos 14 imputados y tenemos a 13 detenidos. O en el caso de la Tierra Rica, donde hemos invocado
robo con fuerza, tenemos 7 imputados y 5 detenidos. Entonces, en general, si bien este trabajo ha sido insuficiente, como hemos dicho en otras oportunidades, nosotros seguimos haciendo el esfuerzo para que apliquemos o invoquemos adecuadamente el tipo de ley que nos permita finalmente condenar a este tipo de delincuentes. Subsecretario, ¿qué evaluación se hace de esta medida que se tomó de instalar cajeros automáticos en las comisarías? ¿Cómo ha funcionado en opinión del gobierno? A nuestro juicio ha funcionado bien porque esa medida apuntó desde el principio a que la gente que tiene menos acceso a los cajeros automáticos la tuviera. Y la única manera de tenerlo en ese tipo de comuna era haciendo una instalación en lugares como las propias comisarías. Nuestro punto principal en esa política tiene que ver con que la gente más pobre del país pueda efectivamente acceder a dinero en efectivo a través de los cajeros automáticos. ¿Es una situación, usted diría, anómala, transitoria? ¿Cómo describiría una situación que es, por decirlo menos, curiosa? Que Carabineros esté a cargo en sus comisarías de entregar un servicio privado como es el cuidado de dispensar dinero. Pero repito, eso parte de la idea de que la gente tenga acceso al efectivo. Ahora, efectivamente uno hubiese deseado no tener que hacer esto, pero al ser dos instituciones públicas, porque Carabineros es una institución pública y Banco Estado también es una institución pública, nos parece que las instituciones públicas tienen el deber y la obligación de coordinarse y cooperar entre ellas para que efectivamente podamos solucionar los problemas de la gente, sobre todo de los más pobres. ¿Cuánto va a durar esta medida? En principio hemos tomado la decisión de que dure 6 meses. ¿En principio significa que va a haber una reevaluación una vez que se cumpla ese periodo? Yo espero que no sea así porque el compromiso que tenemos con la banca privada es que ellos van a ir haciendo la reposición que hemos concordado de manera escalonada, como lo dijimos al principio, y yo tengo la certeza de que finalmente la banca va a terminar cumpliendo con las normas que hemos concordado. Subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, gracias por haber conversado hoy con CNN Chile. Muy buenas noches. No, muy amable. Muchas gracias a ustedes.